La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, FILUSAC es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. Buenos días, bienvenidos a la primera actividad de hoy de la Feria Internacional del Libro Universitario. El siguiente conversatorio trata sobre la vida y obra de dos grandes escritores guatemaltecos, Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, y Mario Monteforte Toledo. Recuerden que el enlace de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Queda con ustedes la escritora Valeria Cerezo. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias primero por la invitación, es un gran honor. Carlos, buenos días. Qué alegría compartir contigo hoy esta charla sobre Miguel Ángel Asturias y nuestro queridísimo don Mario. Felicitaciones a la universidad, a la editorial universitaria. Entiendo que hoy están de aniversario, así que un fuerte abrazo literario para ustedes y gracias por su gran esfuerzo por mantener vigente el trabajo precioso que es la publicación de los libros y la difusión de la cultura. Y bueno, qué bueno que tenemos esta nueva feria. Espero que llegue muy lejos, que abra muchísimas puertas para ese intercambio que nos encantaría tener con otras editoriales universitarias, con el resto de Latinoamérica. Hoy nos invitaron para platicar sobre nuestro magnífico Premio Nobel Miguel Ángel Asturias y el gran escritor, excelente persona, un tipazo, Mario Monteforte Toledo. Primero, para empezar, quisiera que hablemos un poquito sobre los problemas que enfrentamos si vamos a hablar de literatura, tenemos que hablar de lectura. Los problemas que enfrentamos en Guatemala con el asunto de los libros. Hace no mucho tiempo estaba buscando alguna información en internet y encontré unos videos que habían filmado en Filgua y le preguntaban a la gente qué autores guatemaltecos conocían. Nadie sabía. Algunas personas tienen noción, hablando del lector en general, que tenemos un premio Nobel en Guatemala, Miguel Ángel Asturias, y a partir de ahí no tienen idea. Y bueno, eso es un problema muy, muy serio que tenemos en Guatemala respecto a la lectura, la difusión de la cultura. Todavía tenemos ese pensamiento generalizado de que cualquier manifestación artística es un hobby, algo para que los niños se entretengan en la tarde. Y yo insto a todas las personas que nos acompañan hoy a que a todos hagamos en conjunto un esfuerzo para que eso cambie, porque tenemos en Guatemala magníficos escritores que ya ahorita les vamos a platicar de ellos, que la gente los conozca. El orgullo nacional no es golear a El Salvador, digamos, o sea, sí, pero no. Tenemos talentos aquí increíbles y que han hecho unos aportes enormes, no solo a la literatura guatemalteca, no son los libros que ponen en los colegios para que los alumnos lean, son realmente aportes a la literatura en todo el mundo.
Entonces, voy a cederle la palabra a Carlos para que nos cuente un poco sobre Miguel Ángel Asturias y luego yo te acompaño, Carlos, y les platico yo también un poquito de este magnífico autor. No sé sobre qué específicamente, porque Asturias es inconmensurable, Asturias es nuestra ceiba y frondoso, pues, en todos los aspectos, ¿no? Para documentarme un poco sobre la vida de él, la vida en pareja, consulté este libro de Blanca Mora y Araujo, de Asturias, la segunda esposa de él. Y bueno, a la conclusión que llegué es que poco conocemos a los autores. Los conocemos de la mejor manera, de la única manera como se debe conocer a un escritor, es por medio de su palabra, por medio de sus textos. Me parece que por ejemplo, yo empecé odiando a Borges con todo mi corazón. Tenía pleitos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM porque siempre he sido terco, pues, siempre, por eso el Bolo Flores me decía polinesio, por necio, porque era múltiple, pues, creo que era en lo único que el Bolo tenía razón respecto de mí, pues, soy necio y no, pues ni modo, no lo puedo negar. Entonces yo, necio, que era en la Facultad de Filosofía y Letras, odiando con todo mi corazón, si es que el oxímoron es válido, pues, a Jorge Luis Borges. Cuando lo empecé a leer, y ahora lo leo, pero casi diario, ¿no? Empecé a amarlo, no puedo usar otro verbo. Amo a ese hombre, amo a Borges. Entonces, creo que la mejor manera de conocer a alguien es por sus letras. Yo creo que los muchachos que nos están viendo, si quieren conocer a su pareja, le deberían de decir que le escriban, aunque sea un mensajito, aunque sea un parrafito, mándame un mensajito por WhatsApp, por el medio que quieran. Y ahí yo creo que habría mucha ruptura, porque por medio de la escritura, por medio de las palabras de las personas, se puede, y eso sin entrar en cuestiones de psicoanálisis, nada de eso, pues solo con leer lo que escribe el otro, uno ya es capaz de hacerse un juicio, pues. A mí me ha funcionado muy bien y se lo recomiendo ampliamente a nuestros probables veedores u oyentes, a la audiencia, pues, que haga eso. También, bueno, a Asturias siempre lo amé, pero a pesar de mis maestros, porque yo tuve maestros que odiaban Asturias, exceptuando a Víctor Hugo de León, que me dio clase en el Akeche. Me acuerdo que tenía otra maestra, no voy a mencionar nombres para que no se sientan ofendidos sus herederos, ya se han de haber muerto mis maestros, pero para que sus herederos no hagan olas, no voy a mencionar nombres, pero lo decía, ¿cómo es posible que le hayan dado el premio Nobel? Le acababan de dar el premio Nobel a Asturias, me acuerdo. ¿Cómo es posible que se lo hayan dado si escribe pura mierda, escribe pura basura, escribe pura porquería? Y despotricaban, pues, se servían con la cuchara grande hablando mal de nuestro escritor, a quien no habían leído, porque yo profundicé mi amor por Asturias, también lo amo, ahorita que estoy conociendo más de su obra, de su vida, me doy cuenta de que sí, así sin haberlo tratado, pues yo no tuve la fortuna de haber estrechado siquiera su mano. Sí la he estrechado y he estrechado el cuerpo de su hijo, de Miguel Ángel Asturias Amado. Y yo digo, se me hace que Miguel Ángel era igualito a este hombre. Generoso, sencillo, inteligente, humilde, un tipazo, en pocas palabras, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, él heredó, él tiene la sangre de Miguel Ángel, de Miguel Ángel el escritor. Bueno, no sé si Miguel Ángel, no sé cómo decirle, Miguel Ángel Asturias Amado, pues, y miren, en el apellido tiene el nombre, este gran tipo, pues. Sí.
no sé si, bueno, es indudable pues que todos estas cualidades uno las hereda pues. Sí, se Bueno, le nota a Miguel Ángel, hijo, sí, la nobleza, la dulzura en la mirada. También tipazo. tuve oportunidad de saludarlo, sí, un tipazo. Yo así me imagino Asturias. Sí, Así y ¿sabes qué? Aquí tengo, voy a intervenir un momentito, porque Pablo Neruda incluye de lo que estás hablando. Pablo Neruda lo incluye en sus memorias, y es un párrafo pequeño, pero hermosísimo, que me encantaría compartirles. Dice: el novelista Miguel Ángel Asturias, mi viejo amigo centroamericano, se hallaba probablemente en Buenos Aires, desempeñando un cargo diplomático de su país, Guatemala. Pablo Neruda está escapando. Teníamos un vago parecido fisionómico. De mutuo acuerdo nos habíamos clasificado como chompipes, palabra indígena que se designa a los pavos en Guatemala y parte de México. Largos de nariz, opulentos de cara y cuerpo, nos unía un común parecido con el suculento gallinacio. Me vino a ver a mi escondite. Compañero Chompipe, le dije, préstame tu pasaporte, concédeme el placer de llegar a Europa transformado en Miguel Ángel Asturias. Y así lo hicieron. Pero qué lindo, concédeme, ¿verdad?, el placer de llegar a Europa como Miguel Ángel Asturias. es que además era la única forma como él podía irse, usando el pasaporte de Miguel Ángel Asturias. Y además, Exacto. como él dice, corpulento u opulento, no sé cuál fue Opulentos. opulento, por no decir sobrepasado de peso, pues. Sí. Pero sí existía, y él pasó con ese pasaporte, pasó. Pero además, aprovechándose de que Miguel Ángel era agregado cultural en Argentina. Sí, Era, sí. pero además, esta anécdota que es muy conocida se tiene que circunscribir dentro de este periodo de represión que se dio en todo el continente, y él andaba huyendo. Pero además, ya que hablamos de sobrepeso y de comida, de chompipe, ellos dos hicieron un libro que muy pocos conocen. Yo lo leí gracias a que Comiendo en Hungría, sí, pero es la edición, esta es una edición de pasta blanda. Sí. A mí me prestó José Calderón Salazar, él presumía mucho una edición de lujo con fotos en color de pasta dura, que escribieron a la limón, ¿no? Mientras comían y chupaban, pues, porque eran buenos bebedores también. Sí. Sí, yo pensé que iba a ser un conversatorio y no preparé texto porque yo siempre confío en mi memoria, pero no sé si tú la estás llevando la conversación, Valeria, o la quieres llevar, porque me No, gustaría... estamos platicando, Carlos, compartiendo especialmente me encanta escuchar de tus experiencias. A mí me terminó de encantar Asturias cuando seguí leyendo. Pues yo en Guatemala había leído Viernes de Dolores, había leído los libros más conocidos de él, ¿no? Creo que a él injustamente se le conoce como el autor del Señor Presidente en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, no exagero, es literal. En Vietnam, en China, en todos lados tradujeron esta obra emblemática de Asturias. Y tienen razón en darle la importancia que le dan a Asturias por el señor presidente, pero no es solo una obra de la dictadura, no, es una gran obra literaria con la música del lenguaje, la poesía, el lenguaje popular, la polifonía. Tiene una serie de recursos que no se habían todavía escrito. De esa manera no se había escrito en América Latina. Por eso el señor presidente es un parteaguas en la forma de hacer novela de todo el continente. Y ese es el gran valor, es el mérito que tiene
el señor presidente. Por cierto, Blanca Mora y Araujo le echó el ojo a Asturias porque cuando salió el señor presidente en Argentina, porque él anduvo deambulando por México, y aquí en México no se la quisieron publicar. En el Fondo de Cultura Económica, cuando él presentó su original, que por cierto se llamaba Tojil, el entonces director del Fondo de Cultura Económica se lo regresó con una nota: aquí le devuelvo su señor presidente. Y bueno, por lo menos le puso nombre, porque entonces Asturias dijo, pues es buen nombre, y ahí fue donde él decidió llevársela, juntando su dinerito, juntando su pistillo, dirían en Guatemala, y le pidió a un tío, le pidió que le colaborara. El tío le pidió a la mamá de Asturias, sin decirle que era para que él publicara a su señor presidente en México. Lo trataron muy mal, y por fin se la llevó a Costamic, le llevó el original a Costamic. Costamic le cobró, que es una maña que parece que es inmemorial, que los editores les cobren a los autores. Qué desconsideración, ¿no? Encima que les costó a veces una vida completa escribir un libro, estarles cobrando a los autores es una cosa, es inconcebible, pues. Como un editor puede autodenominarse como tal si cobra por ese trabajo que debería pagar, ¿no? Y que se debe pagar de acuerdo con la ley, ¿no? De acuerdo con el 10%, el 8% en México, que marca la ley que hay que pagar de derechos de autor. Pues entonces, cuando le publicaron en Argentina, porque entonces se fue, él estuvo como un año acá, deambulando, buscando, tocando puertas y nada. Y se retrasó más de 15 años la novela, que además tiene una historia casi de novela negra, el original de Asturias. Cuando se la publicaron en Argentina y en todas las librerías aparecía la foto de no sé cómo llamarle, no quiero ser ofensivo, tampoco quiero ser exagerado, de este dios maya, tal vez, le decían, él cuenta, en este libro que les menciono, él cuenta que los indígenas lo veían como un descendiente de Tecún Numán. Creo que exageraron un poco, eso lo cuenta Asturias, pues, pero este tótem, digamos, ¿no? Este monolito, cuando aparecía, y en una cena que organizó Oliverio Girondo, llegó ella, y el anfitrión le dice, te tengo una sorpresa. Y ya empezaron a ver quiénes eran los invitados, ¿no? Rafael Alberti, en fin, se juntaban los intelectuales de la época en la casa de Oliverio Girondo, que además era muy grande, y eran generosos, pues, con las viandas, ¿no? Con los vinos, sobre todo. Y de pronto ve a Asturias de espaldas, porque estaba viendo la vitrina de unos tesoros que tenían ahí bajo vidrio los anfitriones, Nora Lange y Oliverio Girondo, que eran esposos, pues. Y entonces, cuando se voltea y dice, pues yo a usted lo conozco porque lo he visto en todas las librerías, está su libro y ahí aparece su foto. Y en fin, cuando ella le echa el ojo a Asturias, porque desde ahí lo sintió una mirada de brujo, ¿no? Sintió la mirada de Asturias y dijo, y acuérdense que dicen que cuando uno ve a alguien ya lo besó, pues que ya se hizo su compañero sentimental de por vida. Ya cuando le echan el ojo a uno, pues, o uno le echa el ojo a alguien, ya para siempre, ¿no? Ya se amoló. Esta novela, Blanca estaba haciendo su tesis sobre El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Cuando leyó el señor presidente, dijo, no, yo quiero hacer mi tesis sobre el señor presidente. Y le dijo a su asesor de tesis, oiga, maestro, yo quiero, bueno, no sé cómo les decían allá, oiga, profesor, o oiga, licenciado, no sé, como tienen la maña de decirle a los maestros, licenciado, yo quiero, no, ¿cómo va a ser? No se puede.
Y ella le dijo, o la hago sobre Asturias o no hago nada. Y entonces, como a los maestros siempre les pagan una lanita por asesorar una tesis, debajo, digo, aparte de su sueldo, iba a decir debajo del agua, pero no es cierto, más allá de su sueldo les dan un sobrecito, por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras le pasan un sobrecito a uno cuando termina el examen profesional de 351 pesos por haber hecho el trabajo de asesoría de tesis, ¿no? Y a él la convenció, pues, y él no había leído tampoco el señor presidente, entonces le dijo, tienes razón, le dijo, el señor presidente. Y ya descubrieron las características estas que yo les estoy mencionando, pues la nueva sintaxis de la novela, que también eso lo decía Asturias, la nueva sintaxis de la novela latinoamericana la inventó él con el señor presidente, entre otros aciertos, pues. No es solo la novela de la dictadura, por eso a mí se me hace que tienen razón las personas que asocian inmediatamente al señor presidente, pero si lo hacen solo porque dicen, es una novela de la dictadura, yo creo que ahí sí limitan un poco el probable disfrute desde el lenguaje, porque es en el lenguaje donde Asturias logra lo máximo de sus creaciones. Sin embargo, a mí se me hace que la novela, la mejor novela, que es una locura, es un banquete lingüístico, es Hombres de Maíz. ¡Qué novela! Y por cierto, esa novela la empezó a escribir en un rinconcito, en el cuarto de Blanca, porque la mamá de Blanca le dijo, oiga, don Miguel Ángel, no sé cómo se trataban en ese entonces, pero se trataban de usted todavía, allá en la embajada veo que corre mucho licor, y Asturias se cuidaba. Me acuerdo de lo que cuenta Blanca, que esa noche cuando se conocieron, no estaba tomando, él se contenía, pues, porque corrían cantidades enormes de licor en la embajada, y le dijo, oiga, si quiere aquí le puedo acomodar un escritorio en el cuarto de mi hija, y aquí se viene usted a trabajar, y ahí empezó Miguel Ángel Asturias la redacción en 1946 de Hombres de Maíz. El portento, porque es una obra portentosa, esa novela. Cuando uno la lee, no sabe qué está leyendo, no le entiende, pero es que qué bueno, porque uno está disfrutando el lenguaje, las metáforas. Es la novela más poética que yo he leído. Es una poesía, es poesía pura. Ya ni, por ejemplo, La muerte de Virgilio de Hermann Broch, que no tiene nada de chiste. Yo me la chuté porque me la afamaron tanto y hasta me la trajo una amiga y me dijo, tienes que leerla. Y la leí y dije, ¿dónde está el chiste de Hermann Broch? No, el libro, que es poesía, bueno, lo único bueno de este libro, de La muerte de Virgilio, es el final donde habla de la muerte ya, en los últimos días de Virgilio, pero es afamada como una novela de poesía. No es cierto, Hombres de Maíz es poesía pura. Es que era un gran poeta, Miguel Ángel Asturias era un poeta. Sobre todo en sus novelas. Es que solo más que en su poesía. Sí, en sus poesías se veía un poco forzado. Bueno, no quiero ser tan crítico, pero según mi gusto, pues, sus poesías dejan mucho, sus poesías formalmente llamadas poesías. Como poesía, sí. Verso cortado, digamos, ¿no? Que ni tan cortado, así tan accidentalmente, porque Asturias medía sus versos. Uno hasta que vuelve a leer dice, son versos alejandrinos, estos son octosílabos, estos son endecasílabos, entonces ya empieza, qué trabajo le metió. Y además en Argentina publicó Cien de Alondra por primera vez, otro librazo, pues, de poesía, ahí sí de verso cortado, digamos, ¿no? De poesía hecha como poema, pues. Pero la poesía está en su novela. En sus novelas, correcto. También en sus prosas periodísticas. La obra periodística de Asturias, que ha sido tan desdeñada, tan poco leída, la colección Archivos recogió con prólogo de Manuel José Arce, que ayudó a Asturias en París,
sus, artículos periodísticos que también prefiguran ya no solo las historias de leyendas de Guatemala, no solo sus novelas, sino también su poesía. Son artículos muy poéticos también. Pero bueno, Sí. creo que ya me excedí un poco en el uso de la palabra, así que te la No, dejo. no, no. No, Carlos, todo lo que está... Es que lo que pasa, creo yo, en Guatemala es que la gente se Porque además, asusta cuando piensan en Miguel Ángel Asturias por lo que tú decías. Por ejemplo, el señor presidente es eso, es una novela complicada, es pura poesía y la gente se frustra en el momento de comenzar el libro pensando que, yo no sé, a mí me hizo sentir tonta personalmente, dije no entiendo nada, pero no tenía yo ni la experiencia, no tenía yo el acervo previo para comprender de qué se trataba justamente este uso del lenguaje, de dónde viene Miguel Ángel Asturias, cómo reestructura la novela clásica que era siempre en primera persona, en tercera persona omnisciente, lineal. Y viene Miguel Ángel Asturias y rehace todo esto, lo cambia. Y uno no entiende por qué. Y el lenguaje. Miguel Ángel Asturias, corrígeme si estoy mal, porque yo así lo percibo, tiene una comprensión muy profunda del Popol Vuh, de los idiomas mayas. Y yo creo que de ahí es de donde nace justamente esa poesía. Y lo fue a descubrir a París. Entonces, el lector cuando se enfrenta a esto, la primera vez, se puede asustar. Entonces, cuando platicamos de él, la idea es que las personas también entiendan que no es una novela complicada, como decías tú, es lenguaje puro, es una belleza, es poesía, no hay que asustarse de leer a Miguel Ángel Asturias como cuando nos asustan en el colegio, ¿verdad? Y Miguel sí, Ángel Asturias, el realismo mágico, tenemos el realismo maravilloso de Carpentier, ¿no? Si no estoy mal. Pero, por ejemplo, García Márquez no hubiera tenido inspiración para su realismo mágico si no conoce primero Asturias. Es que nadie dice eso. Él lo hizo a su manera, Márquez, por supuesto, y después ninguneó a Asturias. ¿Verdad? Eso es una grosería. Pero él es el que empieza y lo llaman realismo mágico, pero en realidad es poesía mitológica, es realismo mitológico y espiritual de nuestra cultura guatemalteca y nuestro lenguaje, ¿verdad? Y él, bueno, y previamente ya habían novelas sobre dictaduras, pero él es el que en el siglo XX le da esa notoriedad a Latinoamérica. Después lo siguen los demás, pero él es el que lo inicia. Y por eso les decía, Miguel Ángel Asturias no solo es el premio Nobel y el autor de un libro muy famoso que casi nadie ha leído porque nadie lo entiende, ¿verdad? O porque nos asustan en el colegio para leerlo. Él es un parteaguas, no solo de la estructura de la novela, el punto de partida de la novela contemporánea aquí sino también este tema que hasta aparece en libros de las novelas de dictaduras, es Asturias. Sí, aquí en Guatemala ni se habla de él, se habla en términos casi siempre muy académicos, y ese tipo de cosas. No, hay que hablar de él como persona, ese magnífico autor, y que además le gustaba bailar, ¿verdad? Hay una foto divina de él y hablando de sus facciones, ¿no? De su mirada, que hablamos también, lo comentaste tú, de su hijo. En esa foto tan linda se le ve tanta alegría, tanta generosidad y está tan contento y dices, qué tipazo, como persona también. Y una gran persona se convierte en un gran autor. Es un gran autor, es su manera de ver el mundo, su experiencia de vida, ¿verdad? es que no hay poeta malo. Los buenos escritores son buenas personas. Sí. Los malos escritores son malas personas. Y no voy a mencionar nombres porque se pueden ofender, sobre todo los que adoran a Octavio Paz. Qué mala persona era y qué mal escritor también.
Asturias Sí. era buen escritor y buena persona, por lo tanto, ¿no? Es fácil. Sí. La ecuación es muy sencilla, ¿no? Y no es esquemática, es justicia nada más. Es que un poeta, pues, porque solo hay poetas, no hay buenos ni malos poetas. Hay poetas o no hay poetas, pues. Exacto. Las etiquetas no son muy afortunadas, ¿no? Híjole, hay tanto de qué hablar, pero estamos olvidando al otro convidado, a don Mario. Ajá, a Entonces, don Mario, por es supuesto. que ya se nos va a acabar el tiempo y yo creo que es justo que hablemos. Uy, sí. Yo no sé cómo juntaron a los dos y los dos merecen un programa grandote aparte, ¿no? Sí. Yo digo que sería bueno que habláramos, Valeria, Sí, sobre por todo por supuesto. lo cercano que es a nosotros, don Mario, ¿no te parece? Porque de Asturias no terminamos, ¿eh? Es que hay No terminamos. y es tan cierto lo que tú dices acerca de su fuente, ¿no? Él abrevó, él bebió, él mamó del Popol Vuh. Sin el Popol Vuh no hubiera sido. Sin el Popol Vuh, Asturias no hubiera sido. Y tampoco sin su experiencia en Salamá, cuando él se lo llevaron a Tuto. Un indígena se lo llevó a Tuto cuando se fueron sus papás huyendo de Guatemala por la represión y se lo llevaron a Salamá. Si él no hubiera convivido en esta región indígena, pero su fuente bibliográfica fue el Popol Vuh, claro, y no Sí. solo de él, no solo de él. Yo creo que hay una gran deuda con el Popol Vuh, un libro donde uno encuentra maravillas, ¿no? Aparte de las que tú mencionaste, el pensamiento mítico, el pensamiento, la dualidad, Sí. la otredad, dirían los sangrones de ahora, ¿no? La otredad. Sí. Los indígenas traían aquí su nahual y no decían, no andaban con cosas, iba a decir una grosería, Ajá, no sí, andaban caray. con esas mafufadas, se pueden espantar, no andaban con esas mafufadas de la otredad, la alteridad y no, ahí traían su otro, el que les decía qué hacer, el que les decía esto está bien, esto está mal, era su conciencia, pues, tanto que hay que conocer, pero también cómo desdeñamos esta obra maestra, ¿no? Sí, en Llamada general. sin exageración la Biblia de los mayas quichés, ¿no? Sí. Sí. Sí, Bueno, Guatemala y tiene sobre ahí el realismo mágico tendríamos también, ahí está, es que el realismo mágico lo mamó Asturias del Popol Vuh, él lo dice, pero recordémonos que el realismo mágico es una teoría que surgió, fue Franz Roh quien lo empezó en Alemania y lo hizo para hacer crítica de pintura. pintura, sí. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto, pero sí hay que recordar los orígenes de estas cosas y se emplea tan fácilmente, ¿verdad? Para etiquetar cualquier obra que no entendemos, realismo mágico, como Ajá, si sí. con eso estuvieran diciendo la neta del planeta, ¿no? O sea, es inconcebible cómo en las escuelas se preocupan más por etiquetar y por encapsular una obra que no tiene asidero, que es desbordada, que es ilimitada en todo, y la quieren etiquetar, ¿no? Entonces, qué fácil es. Realismo mágico. Todo lo que se hace en América Latina, como es exótico, folclórico, es realismo mágico. ¿No? Qué fácil, qué cómodo, ¿no? Para los académicos y para los disque intelectuales, qué cómodo, ¿no? Pero bueno, si quieres, pasemos a don Mario, porque se me hace también ya justo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y ahorita no que mencionabas el paso de Miguel Ángel Asturias por Salama, Salama. Aquí en el diccionario privado de don Mario Monteforte Toledo menciona a Solola. Yo creo que es algo que tienen en común esa estadía en lo que ahora se le dice el interior del país. Y dice don Mario Monteforte respecto a Solola: me enseñó que había otra manera de ser humano. Me mostró un mundo frente al cual yo estaba en el kinder de ser hombre. Qué belleza de comentario el que hace él respecto a Solola, ¿verdad? La convivencia con las comunidades de allá. Eso, la inmersión también en el lenguaje, en la cultura, que
también formó un magnífico escritor, porque el escritor no solo es que haya leído muchos libros y sea muy culto, el buen escritor se hace también de la convivencia con las personas, de interiorizar el lenguaje, la cultura, a la comida, porque a don Mario también le gustaba mucho comer y comer bien, y el vino, solo que es más moderado que Miguel Ángel, claro. Pero sí, es abrirse el corazón y la mirada a la vida, ¿no? Lo que hace magníficos escritores, como ellos dos. Sí, también anduvo con los lacandones, anduvo en todos lados. Hay una foto muy conocida de él donde está con unas niñas lacandonas allá en la selva. Sí, cierto. Sí, no, a él se le ha acusado también injustamente de ser un poeta indigenista, que es otra etiqueta mal aplicada, porque también la comodidad de los académicos a veces, ¿no? Ah, es indigenista. Cuando, por ejemplo, a Juan Rulfo dicen que su obra es indigenista, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Juan Rulfo nunca puso indígenas en sus relatos, ni en sus cuentos, que son los más folclóricos, los más tradicionalistas, digamos, ¿no? Para no ofender. Ni ahí aparecen los indígenas, no sé de dónde sacan que él hizo literatura indígena. Pues don Mario y todos los escritores que han tocado esta beta, donde incluyen a los indígenas, no fueron exclusivistas, no fueron reduccionistas para tratar estas etnias ni estos grupos. Ellos veían la esencia del ser humano y entendían que la explotación, la opresión milenaria que padecen los pueblos no tienen, es que no me gusta usar la palabra raza, no me gusta, me choca mucho usar la palabra raza para los seres humanos. No tienen etnia, no tienen, la explotación se da pareja, tanto blanco, tanto ladino, tanto mestizo explotado que hay, que se va a tapiscar a las fincas de café, a las fincas de algodón, junto con los indígenas. Entonces, encasillar a los indígenas exclusivamente como los sufrientes también es un error de concepción y de metodología, pues. Creo que Mario Monteforte Toledo, bueno, a partir de Anaité, que fue su primera novela, a partir de Anaité, tantas familias que le pusieron Anaité a sus hijas, ¿no? ¿Hasta dónde es cierto. Nacieron muchísimas Anaités después de la novela, sí. Gracias a él, pero por supuesto, ojalá que lo leyeran, pues, exacto. Las Anaités, ojalá que leyeran a don Mario, porque creo que lo tienen injustamente olvidado, solo porque Pepo Toledo lo tiene tan presente, porque con la Fundación Mario Monteforte Toledo ha creado una gran obra en beneficio del arte en general, no solo de la literatura. Recordemos que él convoca cada año a un concurso. Por cierto, tú te ganaste el de cuento, ¿no? El concurso de cuento Mario Monteforte Toledo. En el 2015, sí. Es que ponen el cuento y novela, pero lo limitan a Centroamérica. Yo pienso que ese premio debería ser internacional, que sea para el idioma español, ¿no? Que tenga más trascendencia, que no se redujera solo a estar. Pero aún así, imagínate, es tan prestigiado que el premio, que lleva el nombre de Mario Monteforte Toledo, que el año pasado, ¿cuántas novelas llegaron a concurso? Solo de Centroamérica, 161. 100 por ahí, sí. Sí. 161 a 162. Mi memoria fue muy afectada por la COVID-19, así que tú lo tienes mejor. Igual. A ti que no te dio, tienes más fresco este dato. A mí me dio 2 veces. Ah, caray. Y mira. Con un año de diferencia. Y estás intacta en tu memoria, qué bueno. Al viejito nos pegó más feo. Bueno, de la obra de don Mario y de su vida, yo creo que tú tienes más conocimiento, no sé si quieras decir, y veo que tienes ese librazo que a mí me había traído mi amigo José Luis Perdón Orellana, que es el coautor,
Sí, nada menos. Estos libros yo los perdí cuando me robaron todos mis bienes en México. Yo Yo tenía te voy estos a conseguir. libros y me acuerdo haberlos leído, pero tú que los tienes a la mano, no sé si quieras por qué. Ese diccionario privado tiene unos conceptos tan contundentes porque si algo tenía él, pero le venía de su lucha, porque olvidamos la fase, vemos a Mario Monteforte Toledo, oímos de Mario Monteforte Toledo y decimos, el escritor, si bien le va, y si no han de pensar que es un rockstar o que es alguien, que es un nuevo virus tal vez que está llegando a Guatemala, ¿no? No saben que fue un gran político. Él llegó a Gran ser político, sí. presidente del Congreso de la República en tiempos de Juan José Arévalo, fue presidente del Partido de Acción Revolucionaria y Vicepresidente fue también. vicepresidente de la República en tiempos de Juan José Arévalo. Entonces tuvo una actividad comprometida, tuvo una gran actividad comprometida. En el semanario Lunes que él había fundado, se le fueron en contra, y quien no, pues, pero con valor, porque era un hombre valeroso, enérgico, contundente. Bueno, Perdomo, Guinea, tú que lo trataron, tantísimas personas que lo trataron se han de haber dado cuenta, pues, cómo era él, pues, de serio en todo, ¿no? Tenía muchísimo carácter, era un hombre de mucho carácter. También le gustaba el deporte, era esgrimista, creo que incluso Montaba iba a las caballo. Olimpiadas, montaba caballo. Sí, muchos intereses entre la literatura, la política, la gastronomía. ¿No? Era un renacentista comprometido, porque lo que te estaba diciendo de su participación política, pues en este semanario Lunes, como atacaron a Castillo Armas, lo amenazó y por poco lo mata, pues, de no haber tenido él el renombre que tenía, y tuvo que salir. Producto de ese exilio que se vino a México, fueron 30 años los que él estuvo en el exilio hasta que vino Vinicio Cerezo a llevárselo de regreso, pues, y estuvo bien, pero él vino a hacer una gran obra aquí a México. Fue maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nada menos, de la UNAM. Durante 15 años dirigió la parte latinoamericana del suplemento Siempre. En fin, tuvo una actividad asombrosa, se incrustó muy bien dentro de la cultura mexicana y hizo trabajo impresionante de divulgación. Se convirtió en un maestro, expandió su trabajo de maestro en las revistas, pues. Entonces, no sé si tengas algo ahí a la mano, porque nos acaban de indicar que quedan, ahorita ya serán 3 minutos, ¿no? Para terminar. Así es de que, nos quedan 6 minutos. Dice pero que sí. Aquí, bueno, por ejemplo, tengo la Cueva sin Quietud. No se ve el título de él, está muy, muy blanca. Es un libro de cuentos de don Mario Monteforte Toledo. Me encantan sus novelas, por supuesto. Pero aquí, para mí, esta es una cuestión muy personal, está el mejor cuento que he leído en toda mi vida, y he leído muchísimo, y magníficos cuentos también, pero aquí está mi favorito. Y retomando el asunto de la poesía, aquí hay un parrafito que les quiero compartir y que me encanta. Son unos patojos de una conversación. Pero solo este concepto. Juan percibió puntualmente el aroma de los olivos mediterráneos, hablando de que los cables traen el aroma de los países de donde vienen. En los cables imagino que se refería a los telegramas, ¿verdad? No a los alambres. Y si López le hubiera dicho que el cable olía a estrellas, hubiera percibido el olor de las estrellas. Lo mismo que hacía muchos años había sido madre de pájaros y las mariposas revoloteaban en torno al humo verdoso del dinero chamuscado. Pero mira qué bonito. Y además, la mirada de los niños está tan bien representada que te metes en la cabeza de esos niños y estás pensando como niño y estás viendo lo que ven esos niños. Eso es maestría. No solo nos está contando una historia, muy buena, por cierto, sino la manera en que te involucras. Es preciosa, estás viviendo ese momento y esa mirada. Él es un autor de primera categoría,
Y mucha gente piensa que Monteforte Toledo es un premio literario, no saben que hay un autor detrás de eso. No te Hay miento. maestría, hay maestría en la ejecución y hay conocimiento, Y porque conocimiento. conoce cómo piensa un niño para que vea de esa manera, ¿no? Las estrellas. Sí, Exacto. sí. No, es poético, y este libro, Unas vísperas muy largas, para que la gente no se asuste pensando que es literatura muy, muy complicada, no, es una historia de viajes incluso, que esto no aparece en las ediciones más recientes, esta es una un poco antigua de Alfaguara, que dice, hay que pasar del amor a la muerte sin detenerse en la vejez, eso lo decía don Mario. El amor convierte en sagrados la humillación, la destrucción y el olvido. Estas son las vertientes que arrumban la escena de unas vísperas muy largas a lo largo de geografías y tiempos. La ironía hace verosímiles hasta sus más descabelladas extravagancias. Ya se trata de bañarse en el lago Loch Ness, el lago refugio del famoso monstruo, o de un gallo enamorado de una muchacha, o de hacer el amor en la tumba de don Porfirio Díaz en el cementerio de Montparnasse. El carácter universal de la novela le viene de su lenguaje intensamente contemporáneo y de la breve distancia a la que propone sus innumerables sucesos hasta convertirnos casi en sus protagonistas. Aquí lo dicen. Entonces sí, no es literatura elevadísima como mucha gente se imagina, complicada y todo lo demás, porque eso es lo que mucha gente piensa respecto a los grandes autores que están enfrentando un reto. No, este libro es facilísimo de leer, es una historia interesante, bonita, con sentido del humor también. Yo los invito a que vayan, busquen los libros, ábranlos, ojéenlos, disfrútenlos. Son una experiencia en sí. La lectura de estos dos grandes autores. Y lo menciono porque en muchas charlas en colegios y a veces con inclusive estudiantes universitarios, la gente se siente intimidada por este tipo de autores. Y como tú decías, habla, por ejemplo, tus maestros que hablaban pestes de Miguel Ángel Asturias y no lo habían leído. Entonces, no, hay que leerlos, hay que disfrutarlos como lo que son, libros magníficos, no pensando en academismos ni en otro... ni en el libro útil para que aprendamos algo, sino estar con ellos. Es que su odio de clase era una posición de clase. No solo era ignorancia, que eso ya se sabe, pues, que la burguesía guatemalteca es no ilustrada, ¿no? Era su odio de clase el que estaban descargando, ¿no? Asturias Sí. lo odian por eso, ¿no? Asturias, a don Mario. Es que todos los grandes escritores, si te das cuenta, han sido de izquierda, han estado del lado de su pueblo. Sí, es cierto, y eso es algo que a mí pues estudiando sobre sus vidas y todo eso, esa parte de sus tendencias políticas, de sus posturas políticas, los aislaron mucho y no solo en Latinoamérica, en Guatemala, en el mundo también. No entiendo por qué la gente, a las burguesías, yo no sé cuáles y en dónde, tienen ese como resentimiento cabal por las personas con ideas. Es que los retratan y Sí. al verse retratados, al verse reflejados en su espejo, les da vergüenza. No solo les da vergüenza, sino les causa sentimientos muy, muy encontrados, ¿no? Claro. Y los dos autores amaban su país, querían mucho a su país, pero don Mario es lapidario respecto al guatemalteco. ¿Verdad? Aquí en el diccionario, te voy a conseguir uno. Guatemaltecos dice, esta gente te jala de los pies hasta bajarte a su tamaño. Te niegan, te regatean todo lo que haces, especialmente si está bien hecho. Les ofende la inteligencia. Debes ser listo, pero no tanto. Informado, pero no mucho. Nunca debes hablar de lo que los demás no saben o no entienden. Debes ser borracho o por lo menos beber hasta que se te salen los mocos, porque de lo contrario eres maricón y te suponen les velas el sueño para criticarlos o para despreciarlos. Y así sigue un párrafo más. Pero sí, es cierto, sucede en muchos ámbitos.
es que solo alguien como él podía captar la esencia del guatemalteco. Como él, como Asturias, como los grandes, ¿no? Él era un grande. Grande, enorme también. Ah, sí. Tienen que leerlo, todos, léanlo. Qué bueno que su memoria sigue viva, ¿no? Qué bueno que lo recordamos esta mañana y sí, pues yo agradezco la invitación que me hicieron de la universidad. Claro. Norma. Agradecemos su valiosa participación en la feria. Recordamos que los libros de Editorial Universitaria los pueden adquirir en la librería universitaria los días lunes, jueves y viernes de 8 a 14 horas. Al teléfono 2418-7924 o al correo libreriauniversitaria@usac.edu.gt. Y les invitamos a que estén pendientes de las próximas actividades de Filusac. Feliz día. Buen día, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a ustedes por la invitación. Carlos, qué bueno saludarte, aunque sea por el momento por la computadora. Y todos, vayan a leer, vamos a leer. Gracias, nos vemos. Muchas gracias y háganle caso a Valeria. Váyanse corriendo a conseguir los libros de ambos escritores fundamentales de la literatura guatemalteca. Agradezco a mi casa de estudios. Yo también fui sancarlista. Durante 9 años estudié Derecho y cursé simultáneamente Ciencia Política. Me pongo la camiseta pues de la Universidad de San Carlos. Agradezco mucho a mi alma mater la oportunidad que me da de compartir estas disquisiciones o estos exabruptos, según. Bueno, y también don Mario y por supuesto Miguel Ángel Asturias, sancarlistas, ¿verdad? De Derecho, de la Facultad de Derecho. De Derecho también, correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Vamos a seguir las actividades. Gracias a ustedes. Hasta luego. La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, Filusac es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022.